Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Yo soy Noé. Y yo soy Gretel. Ese es nuestro nuevo saludo oficial. Ya llevamos 2 capítulos así, entonces creo que nos está saliendo bien. Pero bueno, como siempre, pues nos gustaría recordarles, ¿no? Si pueden compartir nuestro contenido, si se pueden suscribir, calificarnos y mandarnos sus comentarios, porque créanos que realmente son importantes para nosotros, para seguir creciendo. Y también si por ahí alguien tiene alguna duda o si por ahí alguien quiere que hablemos acerca de un tema, ¿por qué no? Podemos también escuchar ese, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, sí. Es que ella dice, no puedo. Sí, envíenos de qué quieren hablar. ¿De qué quieren que hablemos, mejor dicho? Sí, así es, con toda la confianza del mundo pueden decirnos si hay algún tema en específico. Digo, no somos expertos, no somos maestros, de hecho por eso ya les habíamos explicado en el primer capítulo por qué se llama el podcast Entre Mortales. Somos simples mortales, no tenemos el conocimiento de todo, pero sí tenemos ganas de aprender de Dios, ¿no? Sí tenemos ganas de escuchar la palabra y de entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si estás cocinando, estudiando, lo que sea que estés haciendo, para la oreja. Este es un tema muy bueno a nuestro parecer, ¿no? Es algo muy aplicable a la vida de cada cristiano. Pero pues vamos a comenzar. Este es el episodio número 6. Ya el 6, así es, ya llevamos 6 semanas. No hemos parado, vamos constantes, gracias a Dios. Sí. Y este episodio se llama Más otros, menos yo. Entonces, si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos acerca de las máscaras que a veces usamos dentro de la iglesia, ¿no? Estas máscaras que, sin que nos demos cuenta, lastiman a otras personas debido a las heridas que les hacemos, ¿no? Porque muchas veces... pues a veces podría ser intencional, pero muchas otras veces no es intencional el asunto de que juzgamos, ¿no? Y entonces, o criticamos, o somos a lo mejor un poco rudos en la forma en la que les hablamos a las personas, ¿no? Entonces las personas deciden irse porque se sienten juzgadas, porque no se sienten bienvenidas. Y como yo les decía, eso me llevó a recordar algo que alguna vez escuché a una persona decir, ¿no? Y es que esta persona en una ocasión me dijo, esta iglesia no es sana y yo necesito estar en una iglesia sana, ¿no? Donde yo pueda crecer, donde yo pueda desarrollarme, etcétera. Y yo les decía, ¿no? Esto puede parecer muy lógico, tal vez, ¿no? Porque la pregunta es, ¿quién quiere estar rodeado de gente rota, ¿no? ¿Quién quiere estar rodeado de gente que tiene fallas, ¿no? Que se contradicen, que tienen luchas internas, ¿no? Normalmente la tendencia del ser humano es siempre a buscar como el confort, ¿no? Donde no haya problemas, ¿no? Y yo creo que todos nosotros podríamos responder, no, pues yo no, o sea, Safo, ¿quién va a querer estar con gente problemática, no? Sí, o sea, yo no. Incluso, ¿no? Hasta pasa en la escuela, en el trabajo, ¿no? Siempre hay ahí como un compañerito conflictivo y todo el mundo como que le da la vuelta, no, ni hables con él porque es bien grosero, porque todo el tiempo lleva la contraria, ¿no? Incluso con los vecinos, ¿no? Para aquellos que viven en fraccionamientos, a veces hay personas, pues bien chismes, ¿no? Decía yo el otro día, ¿no? No falta el vecinito que está ahí en la ventana viendo a ver qué hacen los demás y todo critica y saca la basura cuando no es tiempo de sacarla, etcétera, ¿no? Entonces la verdad es que nadie quiere estar con personas conflictivas, ¿no? Pero lo más asombroso es que sí hay una persona que quiere estar con personas conflictivas y esa persona se llama Jesús, porque Jesús, como lo vimos en el capítulo anterior, él vino para estar con los enfermos, ¿no? Él dijo eso, ¿no? Las personas sanas no tienen necesidad de doctor. Y ¿sabes qué? Él no se escandaliza con la condición del corazón de las personas, ni con el desorden humano. Él mismo dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Y la verdad es que él no está buscando una perfección externa, ni actos religiosos vacíos. Él quiere corazones dispuestos y aunque estos corazones estén rotos, eso no le importa porque él es el que los sana y los transforma, ¿no? Y tal vez en algún momento has tenido pensamientos de buscar iglesias que se vean bien, ¿no? De iglesias que no tengan problemas. Igual, o sea, yo en alguna ocasión había algunos conflictos en la iglesia en la que vamos aquí en la ciudad de Puebla. Y yo me acuerdo perfectamente una vez estando en la alabanza, en la adoración, estaba yo conflictuado por estas situaciones y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Señor, esto no está bien, ¿qué tengo que hacer? Tal vez es tiempo de irme, tal vez es mejor que ya no venga, etcétera, que busque otra iglesia. Pero el Señor en ese momento me confrontó y me dio un versículo que dice, ¿no? Hijo de hombre, come lo que yo te doy y no seas necio.
Y para mí fue como un balde de agua fría que me dijo, hey, deja de estarte quejando, ¿sabes? Tú enfócate en lo que vienes a la iglesia, tú vienes por mí, tú vienes a escucharme, y aquí es donde debes de permanecer, no seas necio, ¿no? Entonces, a lo mejor en alguna situación, hemos querido buscar ese tipo de iglesias que a lo mejor se vean bien, ¿no? Que tengan todo en orden, que parezcan hasta cierto punto, y qué lástima que no me pueden ver, pero lo estoy diciendo con mis deditos así, entre comillas, espiritualmente saludables, ¿no? Pero quizás esa actitud o sentimiento, si realmente nosotros somos sinceros al examinarnos, podrían hacernos parecer más a los fariseos que a Jesús, ¿no? Porque estamos enjuiciando, porque estamos como, no, esto está mal, ¿no? Y ¿sabes? Eso nos haría parecer más a los que juzgan en lugar de los que sanan, a los que critican en lugar de los que restauran. Así que abandonar una iglesia fácilmente en búsqueda de otra, entre comillas, con mis deditos para que te lo imagines, más sana, puede demostrar que en el fondo no hay un verdadero amor para la iglesia, ¿sabes? Todas las iglesias están formadas por personas imperfectas, incluidas mi esposa, yo, tú, todos somos totalmente imperfectos, ¿no? Y buscar una iglesia sana es ignorar que también llevamos nuestras propias fallas, ¿no? O sea, si tú quieres buscar una iglesia sana, pues, o sea, si yo quiero buscar una iglesia sana, ni yo mismo estoy sano, o sea, es decir, ni yo mismo soy perfecto, ¿no? Entonces, algo que sí quiero comentar es que la verdadera iglesia no es la que no tiene errores, sino la que sabe reconocerlos y que crece junto a otra persona con humildad. Sí. Es decir, nosotros somos miembros de un cuerpo con distintas personas, con fallas y defectos, pero la iglesia está llena de estas personas que reconocen sus fallas y que están dispuestos a crecer con humildad junto a, les decía, a mí me gusta esta frase que se me vino que el Señor, yo digo que me la dio hace unos cuantos años, junto a esos compañeros de batalla, ¿no? O sea, yo entiendo que mi compañero de batalla, mi hermano, mi amigo, el que va a la congregación conmigo, incluso que podría ir a lo mejor a otra iglesia, pero ese no es el caso ahorita, sino estamos enfocándonos en la iglesia local, este compañero de batalla local, aún con todos sus defectos, ¿no? Aún yo con todos mis defectos, Dios nos puso juntos para que crezcamos, ¿no? Y tampoco quiero que malinterpretes, ¿no? Como que no, tú te tienes que quedar en esa iglesia. Obviamente el Señor puede llevarte a otra iglesia, pero debe de ser el Señor. O sea, debe de ser su espíritu el que te guía, ¿no? Y el asunto es que también hay casos legítimos en los que uno puede salir de la iglesia, claro, o de una denominada iglesia, ¿no? Pero bueno, ese no es asunto para ahorita, ese es asunto para otra conversación, ¿no? Pero entendamos que a lo mejor esa búsqueda de una iglesia sana, ¿no? Ese deseo, ese sentimiento, mejor dicho, que en algunas ocasiones podemos experimentar de buscar una iglesia sana, podría ser una forma de ponernos una máscara, ¿no? Y sería como una máscara de espiritualidad. Y no sé si recuerdas, en una ocasión, un pastor nos decía, si vas en búsqueda de una iglesia sana, en el momento en el que llegues, dejará de serlo. Sí, exacto, si es que fuera sana, ¿no? Sí, ¿no? Pero, pues, ¿qué trata de decir esto? Que yo llegaría a esta iglesia que, entre comillas, es sana, con mi imperfección, y entonces ya dejaría de ser sana. Si habláramos que la sanidad es perfección, ¿no? Así es, ¿no? Y esto de buscar una iglesia nueva podría parecer algo casual, inofensivo, ya que como seres humanos siempre buscamos mejores ambientes donde estar por varias razones, tanto emocionales como prácticas, ¿no? Ya saben que yo les hablo un poquito en la parte psicológica y muchas veces queremos sentirnos seguros, aceptados y protegidos. En un ambiente hostil, tóxico o indiferente, pues nos sentimos ansiosos, nos estresa, nos incomoda, pues nadie quiere estar en ese lugar, ¿no? Como lo dijiste. De acuerdo a la psicología, debemos de tener una seguridad emocional, ¿no? Esta es una necesidad humana básica. Cuando una persona se siente amenazada o vulnerable, ya sea física o emocionalmente, busca de inmediato cambiar de un entorno para preservar su bienestar. Pero cuando nosotros nos comportamos de esta manera, de hecho lo veíamos la semana pasada, que no debemos de dejarnos llevar por las emociones, ¿no? Porque eso hace o nos cega para ver lo que Dios está haciendo y ponemos nuestra seguridad en los hombres. Y la Escritura reconoce esta necesidad, o sea, Dios es sabio,
Sí, sí, sí. Y algo que el hombre, ¿no? En este caso la psicología dice la pirámide de Maslow, ¿no? Ok. Es la base, ¿no? Nuestra seguridad emocional. El Señor ya la sabía y por eso en Salmo 118, 8, 9 dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. También en Salmo 46, 1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Entonces, en la Biblia, en la palabra, Dios mismo se presenta como nuestro entorno seguro y la iglesia también debería de reflejar esta seguridad acogiendo al herido y protegiendo al vulnerable. Otra razón, por así decirlo, es un deseo de pertenencia, ¿no? Como seres sociales siempre anhelamos ser parte de un grupo donde podemos ser valorados, reconocidos. Un ambiente siempre seguro fomenta comunidad, un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, y Abraham Maslow identifica esta necesidad de amor y pertenencia como una motivación, ¿no? Ya no es nada más la base de seguridad, ahora vamos al siguiente escalón, es una motivación. Como que ¿no? me impulsa, ¿no? Así es, ¿no? Cuando esta necesidad no se satisface, las personas se sienten solas, excluidas o desconectadas. Pero, ¿qué pasa cuando no nos sentimos amados? Bueno, cuando sentimos, ya sabes, ¿no? Que nadie nos entiende, soy víctima. Soy la víctima. A veces es difícil de sentir pertenencia en un ambiente donde pensamos que todos son nuestros enemigos. Pero la Biblia nos dice en Efesios 2:19, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Entonces, ahí nos está dando nuestra identidad. Somos ciudadanos, miembros del pueblo de Dios. Siempre el Evangelio nos ofrece una nueva pertenencia espiritual, donde todos somos parte de un mismo cuerpo. Nuevamente, la iglesia debe de ser este lugar donde experimentemos esa pertenencia real. Y pues muchas veces, lo dijiste hace rato, ¿no? Podemos sentirnos lastimados, pero Mateo 22, 37, 39 nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces, o muchas veces mejor dicho, el amor implica sacrificio, hacer cosas que no siempre son cómodas o placenteras, incluso soportar lo que nos ofende y perdonar. Otra de las razones es crecimiento personal y bienestar. Creo que últimamente o en esta era se habla mucho acerca de los ambientes saludables, porque promueven el desarrollo, la creatividad, la salud mental. Y cuando no nos encontramos en esos ambientes, las personas tienden a migrar hacia contextos donde sí puedan aprender, mejorar y prosperar. En este asunto, pues muchas veces creemos que un ambiente saludable es donde todos piensen igual a mí. Donde no haya contradicciones, donde todo es amor y paz, pero esto siempre visto desde el punto de vista humano, ¿no? Pero Proverbios 27, 17 dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Entonces, este versículo nos está diciendo que el roce entre personas, las diferencias que podemos tener, que pueden llegar a ser incómodas, es una herramienta que Dios utiliza para moldearnos, hacernos más sabios y fuertes. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque todos nosotros somos diferentes, ¿no? Y a lo mejor habrá alguien a quien le guste, por ejemplo, tú y yo, ¿no? A mí me gusta pararme temprano, pero tú prefieres como que dormir otro rato, ¿no? A mí me gusta jugar videojuegos, pero tú te mareas con la pantalla, ¿no? Sí. Y cosas como de ese estilo, ¿no? Y eso mismo pasa en la iglesia, todos somos como distintos, ¿no? Así es. Tenemos pues distintas preferencias en cuanto a gustos, ¿no? Pero esas preferencias muchas veces como que podrían generar
ciertos roces, ¿no? Ujú. Incluso una de esas diferencias sería la forma en la que decimos las cosas, ¿no? Sí. Porque no falta la persona que es como muy rígida, muy dura, pero pues así es su carácter, ¿no? Y que, bueno, que no digo que esté bien, a lo mejor el Señor tiene que llevar a esta persona a lo mejor ser más paciente, más amorosa, pero habrá otra persona que a lo mejor sea como más timidona, como más reservada, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nos diferencian, pero lo que nos une es la fe, es la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí es cuando entra esto de como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo, ¿no? O sea, Ujú. la forma en la que decimos las cosas a veces como que no nos va a agradar, pero el Señor Ujú. dice, hey, a lo mejor te lo dijo medio feo, pero tú tienes que aprender paciencia, ¿no? O Sí, sea, está bien, te sentiste ofendido, pero tú qué tienes que hacer, ¿no? Porque sí. tendemos siempre a ver a Al los otro. demás, pero no a nosotros, ¿no? Sí, que el otro cambie, que el otro le baje 2 rayitas, Ándale, sí. pero ¿qué nos toca a nosotros, no? O sea, el Señor siempre trabaja como en par, ¿no? Le Ujú, enseña a una persona y te enseña a ti mismo, ujú, sí. ¿no? Volviendo a las razones, otra de las razones es evitar el dolor o el desgaste. En un entorno negativo, que es conflictivo, injusto, donde te sientes estancado, pues naturalmente siempre se busca algo mejor. El ser humano siempre tiene un impulso de alejarse del sufrimiento y moverse hacia la paz. Y es algo como lo que decías hace rato, ¿no? Ujú. Si ya me incomodó el comentario, si ya me incomodó, como, Agarro mis chivas y me voy. como dicen aquí, ¿no? Ay, la pedrada, ¿no? Seguramente algo sabe de mí. Entonces, es ese momento en el que naturalmente queremos huir, queremos Ujú, alejarnos del sufrimiento, ¿no? Pero el problema que tenemos es que la perspectiva humana de paz siempre es referente a un lugar donde nadie te incomode, donde nada te ujú. moleste, donde todo lo que tú haces o todo eso está bien. Es más, si tú escuchas la palabra paz, seguramente te vas a imaginar como una playa, ¿no? Una playa en tu camastro donde nada te En moleste, silencio. donde No haya moscas, no, no haya nada. el vendedor de una nieve de coco, ¿no? Sí, ¿no? O si eres muchísimo más tranquilo, pues te imaginas así como en medio de un bosque nevado, o sea, no Ujú, escuchas nada, como dicen, el sonido del silencio, ¿no? Ese ujú, es sí. paz. Pero la verdad es que la Biblia nos presenta la paz como un estado donde nadie te confronta, donde todo es suave y no, perdón, la Biblia no presenta esta manera, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. La Biblia ya te pusiste nerviosa. La Biblia, sí, eso es lo que, justo lo que dices, ¿no? No nos presenta la paz, ¿no? De esa Ajá, forma. ajá. Sino por el contrario, ¿no? Muchas veces el camino de la fe implica incomodidad, Sí. confrontación, sacrificio, pero aún ahí Dios promete su paz. Juan 14:27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces, la paz que el Señor nos da no depende de un ambiente exterior ni de que nadie te confronte. Es una paz que se puede experimentar aún en medio del conflicto, en desacuerdos, incluso en el sufrimiento, porque viene de una conciencia limpia ante Dios y no de una zona de confort. Así es, ¿no? O sea, la paz que Dios nos da viene gracias al Espíritu Santo, ¿no? Y si Ujú. nosotros podemos tener a lo mejor una conciencia limpia, es gracias al sacrificio de Jesús. No porque no hagamos cosas, ¿no? Sino porque Ujú. sabemos que gracias a Él somos justificados, ¿no? Y ahora el Espíritu nos como que nos redarguye, nos redime para arrepentirnos de estas cosas, pero esa es la paz, Sí. ¿no? Cualquier otra persona tendría a lo mejor solamente un remordimiento, ¿no? Ujú. Y ya se va y después lo vuelve a hacer, ¿no? Pero en nuestro caso el Espíritu Santo siempre nos está diciendo, hey, ven a mí, yo te doy paz, yo te doy tranquilidad, yo Ujú. puedo con ese problema que tú tienes, ¿no? Ujú. Y sí, la verdad es que es interesante todo esto que nos acabas de contar, de decir, y suena lógico, ¿no? O sea, a mí me impresiona cómo estos temas que estamos viendo desde el punto de la psicología parecieran lógicos, son Sí, razonables, ¿no? sí. Y sí, son razonables, pero como que no logra la psicología entender al 100% la mente de Dios, ¿no? O sea, vemos cómo Dios no piensa como nosotros, ¿no? Pero ahora la pregunta es, entonces, ¿qué es realmente una iglesia sana? ¿No? O sea, porque podemos decir, no, pues sí, yo también quería irme a lo mejor a una iglesia más sana, chin, pero si ahora todo, o sea, si estamos viendo, ¿no? O sea, que siempre va a haber problemas, que nadie es Sí. perfecto, que cuando nos vayamos a una iglesia supuestamente sana, ya no va a ser sana porque vamos a estar. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es una iglesia sana? ¿Acaso existirá una iglesia
sana. Y yo tengo aquí algunas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es realmente una iglesia sana? ¿Es una iglesia donde nadie se equivoca? ¿Es una iglesia donde se aparenta perfección? ¿O acaso es una iglesia que se aleja de quienes cometen pecado, que se aleja de quienes están mal? Es decir, no quieres entender, ya me voy, ¿no? O tal vez una iglesia sana es aquella que ha entendido que todos necesitamos misericordia, ¿no? Sí. Lo decíamos el capítulo pasado y ¿no? O sea, misericordia quiero, ¿no? O sea, Jesús dijo eso, misericordia quiero, ¿no? Entonces, una iglesia sana es aquella que cree en la gracia. Una iglesia sana es aquella que cree en la restauración, en el amor. Y es una iglesia que ha comprendido el verdadero significado de los unos a los otros, ¿no? Sí, y esta parte está bien impactante, ¿no? O sea, una iglesia sana es aquella que entiende que la comunidad cristiana, que la forma práctica de vivir en un cuerpo siempre es con el principio los unos a los otros, ¿no? O sea, no nada más quiero recibir, no solamente importo yo, sino también importas tú. Somos importantes, sí. ¿no? Entonces, yo sé que en muchas ocasiones hemos escuchado el término que una iglesia sana es aquella que tiene una sana doctrina, ¿no? Entonces, todo el mundo habla de sana doctrina, la verdad, ¿no? O sea, siempre, yo he escuchado algunas ocasiones que dicen, no, pues es que lo mejor que puedes hacer es buscar una iglesia con sana doctrina, ¿no? Ajá, pero ¿quién tiene la sana doctrina? Porque, de verdad, yo he visto a varias personas que profesan tener la sana doctrina. Paréntesis, nosotros no profesamos tener la sana doctrina, ¿no? Por eso es que en otros capítulos les habíamos dicho que no hay nada mejor que comprobar y discernir los espíritus a través de la palabra y del Espíritu Santo, porque incluso nosotros en los pocos capítulos que hemos grabado o que ustedes han escuchado, podría haber a lo mejor algo ahí medio raro, ¿no? Que no es el deseo de nuestro corazón, claro está, ¿no? Pero no somos... no tenemos la verdad. Pues sí, ¿no? La verdad absoluta la tiene nuestro Señor, ¿no? Entonces, en ese caso... Es que muchos dicen que tienen la sana doctrina, ¿no? Pero el asunto es que, aunque muchos profesen que tienen esta sana doctrina, yo puedo aprender, por ejemplo, la mejor enseñanza, ¿no? Puedo aprender de los mejores predicadores, pero quedarme solo en conocimiento intelectual y no vivirlo, ¿no? Y a mí un ejemplo que se me viene ahorita así, rapidísimo, ya se escuchó bueno, está bien, este ejemplo que se me viene rapidísimo es, por ejemplo, el de Pablo, ¿no? O sea, ya también se los había mencionado en algunos capítulos anteriores, ¿no? Gamaliel, ¿no? El que intercedió por los apóstoles, ¿no? Donde dijo, o sea, si viene de parte del Señor, aguas, porque podemos estar, ¿cómo se llama? Luchando en contra del Señor. Bueno, pues este mismo Gamaliel era el maestro de Pablo, ¿no? Y Pablo dice que él era fariseo de fariseo, que había estudiado a los pies de Gamaliel. Y sí, él tenía a lo mejor un súper buen maestro, ¿no? Pero no tenía la revelación del Espíritu, ¿no? Pero no practicaba realmente lo que vivía. Él creía que entendía, pero no practicaba y no entendía correctamente lo que la palabra dice, ¿no? Así que lo que podría decirte hoy, o sea, yo a título personal, es que la sana doctrina y el cómo vivirla la podemos encontrar resumida en un pasaje. Y está en Mateo 22, 35, 40, que dice... Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta, a Jesús obviamente, ¿no? Y le dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos, ¿no? Entonces, en este pasaje podemos ver que un intérprete de la ley quiso poner a prueba al Señor Jesús con una pregunta difícil, ¿no? Y es que si nosotros leemos en versículos anteriores, Jesús ya le había callado la boca a los saduceos, ¿no? Con su sabiduría, ¿no? Porque los saduceos, para los que no sepan, los saduceos eran una facción de los judíos que no creían en la resurrección, ¿no? Entonces los saduceos fueron a hacerle una pregunta al Señor Jesús acerca de la resurrección y Él los dejó callados. Si quieren pueden ir a leerlo después ahí en Mateo 22, ¿no? Entonces, después de esto, este experto en las escrituras y en las tradiciones judías estaba buscando que Jesús cometiera un error al responder una pregunta que realmente teológicamente
era compleja en ese momento, ¿no? Y la pregunta compleja es, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, ¿no? Y tú me dirás, ay, pero ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complejo? Bueno, o sea, esta pregunta era compleja en el judaísmo del primer siglo porque los judíos del primer siglo reconocían 613 mandamientos escritos en la Torá, ¿no? O sea, eran un montón, ¿no? Y los rabinos discutían constantemente cuáles eran más importantes y cuáles eran hasta cierto punto, por decir, como secundarios, ¿no? Y nunca se podían poner de acuerdo, es decir, nunca hubo un consenso total sobre cuál era la jerarquía oficial, o sea, qué mandamiento era superior a todos, ¿no? Entonces la pregunta, hasta cierto punto, para la mente humana no era sencilla en ese momento porque implicaba escoger un mandamiento sobre los cientos de mandamientos que ya existían, ¿no? Y de esta forma buscaban que Jesús hasta cierto punto desestimara otros mandamientos y con eso buscaban acusarlo, ¿no? Buscaban criticarlo, ¿no? Entonces, algo que les quiero comentar es que estas discusiones en ese momento eran muy comunes entre los maestros de la ley, ¿no? O sea, porque ellos buscaban demostrar quién tenía mayor sabiduría al jerarquizar o al priorizar los mandamientos escritos y así medir la espiritualidad o la conducta moral de los maestros, ¿no? O sea, se ponían a discutir entre ellos a ver quién tiene como que la mejor respuesta, ¿no? ¿Quién justifica mejor el por qué uno va arriba de otro, ¿no? Entonces, en la época de Jesús era muy común entre los escribas y los fariseos que discutieran este tipo de situaciones, ¿no? Y el objetivo, pues, era solamente clasificar la ley para que la pudieran interpretar y aplicar, digamos que con la mayor precisión, ¿no? Pero ahí está el error, ¿no? Buscaban interpretarla, buscaban clasificarla de acuerdo al pensamiento humano, ¿no? Y olvidaban esta parte de la Biblia que dicen, ¿no? Que dice el Señor, porque mis pensamientos son más altos, ¿no? Sí. O sea, querían como verlo desde la perspectiva humana, ¿no? Y es por esto que cuando Jesús sanó en el día sábado, ellos se escandalizaron, ¿no? ¿Por qué? Porque los fariseos defendían el mandamiento de que no se debería de trabajar en sábado, y eso lo vemos en Éxodo 20:10, ahí es donde lo dice, ¿no? Pero Jesús sobrepuso hacer el bien a salvar una vida. Es decir, Jesús prefirió mostrar misericordia. Sí. Lo que vimos el capítulo pasado, ¿no? Misericordia quiero, ¿no? Entonces Lucas 6:9 nos dice, entonces Jesús les dijo, les hago una pregunta, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Entonces podemos ver cómo Jesús no viola el sábado, es decir, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pues sí, no violó el sábado, no es como que hubiera sido desobediente al no guardar el día de reposo, ¿no? Sino que él reveló que el propósito del sábado no era impedir el bien. O sea, sí había que guardar el sábado, ¿no? Pero eso no era superior a hacer el bien, ¿no? Y que la misericordia está por encima del legalismo. Eso es lo que Jesús estaba enseñando en ese momento, ¿no? Entonces, otro ejemplo que se me ocurre está en la parábola del buen samaritano, ¿no? Y en esta parábola vemos como un judío había quedado medio muerto a un costado del camino y la parábola nos dice que un sacerdote y un levita pasaron, pero que ninguno se detuvo a ayudarlo, ¿no? Y hasta cierto punto cuando leemos la palabra esto puede ser como entendible, ¿no? Porque Levítico 21:1 nos dice, un sacerdote no debe contaminarse al estar en contacto con un cadáver a menos que se trate de un familiar cercano, ¿no? Entonces, pues si no era su familiar y ya lo veían medio muerto, tal vez ellos pensaron, pues ya está bien, dicen por ahí, ya está bien morido, ¿no? Ya está bien muerto, ¿no? Ya está frío. Ajá, ¿no? Me voy a contaminar, ya está bien frío, no lo puedo tocar, ¿no? Entonces, sin embargo, la parábola nos dice que hubo un samaritano, o sea, los samaritanos eran personas despreciables, ¿no? Ahí entra un rollo de historia bien extenso y no quiero extenderme, pero está bien interesante porque los samaritanos eran israelitas que ya no eran puros, por así decirlo, ¿no? Sino que en el momento del exilio de Israel, como que se combinaron entre varias naciones, ¿no? Empezaron a adorar a otros dioses, no se mantuvieron puros, por así decirlo. Entonces los judíos no los reconocían más como personas puras y eran despreciables para los judíos, ¿no? Pero la Biblia nos dice que este samaritano, que era alguien despreciado por los judíos, pasó y vio a este hombre medio muerto y sintió compasión por él, ¿no? Entonces, a diferencia del sacerdote y el levita, que le dieron prioridad, ¿no? Al mantenerse puro ceremonialmente, el samaritano le dio prioridad a un mandamiento mayor, ¿no? Y el mandamiento mayor era amar
al prójimo. Y aquí es otra cosa, porque, pequeño paréntesis, ¿no? Porque pensamos a veces que amar al prójimo es amar a mi familia, amar a los hermanos de la iglesia, y si bien es cierto, podemos ver que amar al prójimo es incluso amar hasta a nuestros enemigos, ¿no? Sí. Porque entre samaritanos y judíos no se llevaban, pero incluso el samaritano decidió tener compasión, decidió tener misericordia por personas que lo consideraban como alguien impuro, como su enemigo, ¿no? Por eso, ante una pregunta difícil, Jesús respondió con claridad y autoridad. En Mateo 22 del 37 al 39 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que el Señor Jesús le dijo a este intérprete experto de la ley, ¿no? Entonces, Jesús, al responder esto, demuestra su sabiduría absoluta. Y nos enseña que el amor debe de ser el fundamento de absolutamente todas nuestras acciones. Es decir, cada cosa que hagamos debe de estar fundamentada en el amor. Pero no en un amor que salga de nosotros mismos, ¿no? Sino en un amor que es consecuencia del amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿no? Sí. Entonces sí es bien interesante este tema. Sí, y hace un momento mencionabas que una iglesia sana es aquella que ha entendido que todos necesitamos misericordia. Es una que ha comprendido el verdadero significado de los unos a los otros. Y si hemos leído la Biblia, los unos a los otros aparece en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento y son indicaciones directas de Jesús que nos enseñan cómo debe de ser una fe auténtica sin máscaras dentro de la iglesia. Y les voy a leer unos ejemplos. Juan 13:34 nos habla de amarnos los unos a los otros. Dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Si te das cuenta, hasta aparece doble vez, ¿no? Unos a otros, así es. Servirse unos a otros aparece en Juan 13:14. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Santiago 5:16 nos habla de la oración. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Hebreos 10:24-25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces vemos ahí cómo nos enseña el Señor a animarnos y a edificarnos unos a otros. Efesios 4:32: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Nos habla sobre sobrellevar y perdonarnos los unos a los otros. Hebreos 3:13 dice: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Entonces nos habla de la exhortación los unos a los otros. Entonces podemos decir, hay muchísimos más versículos, ¿no? Pero podemos decir que una iglesia que vive estas enseñanzas, entonces es una iglesia sana. Y cuando vemos esta otra contraparte, ¿no? Donde se abandona una iglesia porque no es sana, es porque entonces estamos utilizando como máscaras. Sí, ¿no? Como el juicio de decir, hay pecadores, ya me voy, ¿no? Sí. Y detrás de esas máscaras puede haber un rostro de un fariseo. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Desde el momento en el que tú estás enjuiciando, sí. pues, digamos, en automático el dedo se te voltea y tú eres el primero. Sí, y este es el asunto que mencionaba yo hace un rato, ¿no? O sea, lejos de buscar una iglesia que tenga una sana doctrina, que obviamente, pues sí, se necesita asistir a una iglesia que tenga sana doctrina, necesitamos estar en una iglesia no solo que tenga buena doctrina, sino que viva una sana doctrina. Y lo acabamos de ver con las palabras de Jesús, ¿no? Que dice que los dos mandamientos, ¿no? Y primero es amar al Señor, y obviamente si amamos al Señor, amamos a nuestros hermanos, ¿no? Porque aquel que dice que ama a su hermano y lo critica, entonces está mintiendo, ¿no? Sí. O sea, que, mejor dicho, aquel que no ha conocido al Señor. Exacto, ¿no? Entonces,
en ese sentido, también es cierto que hay iglesias que dicen que practican el uno a los otros, ¿no? Pero muchas iglesias se enfocan solamente en amar, ¿no? Y otra vez no me ven en las manos, pero entre comillas, ¿no? Amar en apariencia. Hay iglesias que aman en apariencia, entre comillas, ¿no? Pero caen en el extremo de hacerse de la vista gorda en muchas cosas. Y eso no es precisamente amar. Y de verdad, o sea, el asunto aquí no es criticar, ¿no? Porque todos tenemos fallas, ¿no? Todos, Sí. pero sí es como animar, ¿no? Como, hey, a lo mejor estamos cayendo solamente como en el episodio, ¿no? De ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, nos estamos yendo solamente al extremo de amar, pero estamos olvidando que hay otra parte, ¿no? O sea, que es exhórtense, anímense, sí. perdónense, confiesen, oren, ¿no? O sea, y eso es una parte que a mí me emociona mucho, ¿no? Compañeros de batalla. Y a veces es difícil, ¿no? A veces sí es difícil porque, pues, entra el orgullo, entra la soberbia en nosotros, ¿no? En mí, ¿no? A veces yo con mi pastor, ¿no? A veces es así como que, ¡ay! ¿Le digo? ¿No le digo? ¡Ay! ¿Qué va a decir de mí? ¿No? Pero gracias a Dios mi pastor es mi amigo y entonces siempre le digo las cosas, ¿no? Entonces, el asunto es este, ¿no? O sea, no debemos de caer en el extremo de hacernos de la vista gorda, ¿no? Y hacer de cuenta que no pasa nada, ¿no? Cuando nosotros hacemos eso, cuando en una iglesia se hace eso de, todo es amor, nos vamos a hacer de la vista gorda, entonces es una iglesia que empieza a vivir en silencio, ¿no? Pero el problema es que el silencio daña la confianza, daña la comunión, daña el crecimiento, ¿no? Porque si todo está bien, si nadie dice nada, pues entonces ahí es donde el pecado empieza a meterse. Y entonces deja de ser una iglesia sana. O sea, cuando el pecado entra de manera habitual, o sea, y no me malinterpretes, porque el pecado siempre va a haber de este lado, lo decíamos la vez pasada, ¿no? De este lado de la eternidad siempre va a haber pecado, pero cuando el pecado toma como ¿cómo se llama? Cotidianidad. La cotidianidad en la iglesia, cuando ya es una práctica común, entonces dices, wow. O sea, y si nadie dice nada, si no se pone en orden la situación, ahí sí tenemos que pensar y decir, wow, hay que empezar a orar por dirección de parte del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, una iglesia saludable necesita relaciones abiertas y honestas, ¿no? Necesita relaciones entre hermanos donde cada uno de nosotros podamos abrirnos y podamos estar dispuestos a hablar, pero no nada más hablar, ¿no? Decía yo el otro día, no nada más verborragia, ¿no? Que nada más hablas lo que se te viene a la cabeza, nada más te quejas, nada más acusas, sino que se hable la verdad en amor. Es decir, sí, me siento así, pero de repente llega alguien y te dice, ¿sabes qué? La palabra dice esto y te anima, ¿no? A lo mejor te confronta, pero te anima y después tomas aliento y dices, ok, ya, me voy a parar y sigo adelante. Y eso es lo que hace que nosotros podamos crecer, ¿no? O sea, no aparentamos cosas que no somos, no nos ponemos máscaras, sino que practicamos más lo que dice el capítulo, ¿no? Más otros, menos yo, ¿no? Y es que si realmente amamos a nuestros hermanos, entonces vamos a poner en práctica todos los unos a los otros, ¿no? O vamos a, por lo menos, a tratar, a tener el deseo de practicarlos todos, ¿no? Incluso los que pueden llegar a ser incómodos para la carne, ¿no? Como el sírvanse unos a otros, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo de mi iglesia, ¿no? O sea, o bueno, si tú me estás escuchando de otra iglesia, ¿alguna vez te han pedido que laves los baños? ¿Y cómo has reaccionado? Ay, no, ¿yo por qué? No, guácala, siempre dejan todo, ya saben cómo lo dejan, no voy a decir, ¿no? No, yo no, pero ahí dice, unos a otros, ¿no? El orar unos por otros, cuando, sí, Ivanito, voy a orar por ti, pero en la semana ni nos acordamos, ¿no? Nada más como que lo decimos por ponernos esa máscara de espiritualidad, pero nada más ni lo hacemos, ¿no? El otro asunto es perdonarse unos a otros, ¿no? Y eso está bien difícil, ¿no? Porque siempre es como que yo primero y no, tú me hiciste, ¿no? Y el otro... Hasta que me pida perdón de rodillas. Y no nada más perdón, de rodillas. Me bese la mano. Me bese la mano y de buena gana, porque... Si no es de buena gana, entonces no lo perdono, ¿no? Entonces, son como que los unos a los otros difíciles, ¿no? Incluso el exhortarse los unos a los otros. A veces, habrá personas que no tienen pena, ¿no? Y que van y dicen las cosas, ¿no? Pero vemos otros que a lo mejor dices, ay, como que me da penita, ¿no? Pero por amor lo hacemos, ¿no? Entonces, una iglesia sana es una iglesia donde todos dependemos los unos de los otros, ¿no? Donde hay una conexión tan estrecha que nos necesitamos porque somos un cuerpo. Dice 1 Corintios 12:21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decirle a los pies, no los necesito, ¿no? Y todo esto que estamos hablando me hace pensar que tal vez esta persona que me habló de que necesitaba una iglesia sana, se olvidó
de lo que Dios nos manda a hacer, ¿no? Y lo que Dios nos manda a hacer es que generemos como una coyuntura, ¿no? Sí. Coyuntura entre las personas de la iglesia, ¿no? Como un solo cuerpo, ¿no? Donde todos nos necesitamos, porque cuando decimos, no, yo quiero una iglesia sana, entonces es como yo me desconecto, me voy y no me importa. Me amputo. Me amputo solito, ¿no? Como ya, mami, no. Y eso no es amor, o sea, eso es como una máscara, ¿no? Es como usar una máscara de espiritual, ¿no? Entonces, por otro lado, una iglesia sana, también debemos de decirlo, es una iglesia que anhela la santidad, ¿no? Que quiere alejarse voluntariamente e intencionalmente del pecado, ¿no? O sea, no solamente sí quiero, no, sí lo hago, sí me muevo porque no quiero tener nada que ver con el pecado, ¿no? Y no nada más eso, sino que cuando se enfrenta al pecado, lo maneja de una manera sabia, ¿no? Porque pecado va a haber, ya lo hemos visto, ¿no? Así es, ¿no? O sea, pecado va a haber, ¿no? Sí. Entonces, y esto va a ser porque toda la iglesia está compuesta por pecadores que son perdonados, más no pecadores perfectos, ¿no? Sí. Porque pecadores perfectos no hay, porque si no, no serían pecadores. Entonces, la iglesia está compuesta por pecadores que han sido redimidos, que han sido justificados, que han sido lavados, que siguen siendo lavados constantemente, ¿no? Entonces, como conclusión es que lo que distingue a una iglesia sana no es la ausencia del pecado, porque el pecado va a estar siempre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos simples mortales, ¿no? Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Y algo que me llama la atención aquí es esta parte de que dice restauren, ¿no? Es decir, que algo debe de volver a su estado original, ¿no? Es como esta parte de sanar, ¿no? Yo creo que ahí está la parte de la iglesia sana, porque estás viendo la falta de otra persona, pero no dice señala, acusa, levanta tarjeta roja, ¿no? Está diciendo restaura, renueva, sana. Y la siguiente parte dice considérate a ti mismo. Entonces reconoce tus propias debilidades antes de juzgar o de querer corregir a otros. Entonces es como que el Señor nos está diciendo, aguas, ¿no? Tú no estás exento en caer en esto, ¿no? Entonces, lo que sí diferencia a una iglesia sana es la actitud de los unos a los otros frente al pecado. Es decir, tratar con las distintas situaciones a la luz de la palabra por medio del Espíritu Santo en amor, en servicio, en oración, en exhortación, en perdón, en misericordia, y muchos de los unos a los otros tiene que ver con la realidad del pecado. Sí. Colosenses 3:13 nos dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Esta parte de ser comprensivos se menciona como sopórtense. En otras versiones así lo dicen, ¿no? Sopórtense. Y viene del griego aneko, que significa tener paciencia. Entonces, en este contexto se nos dice, tengan paciencia los unos a los otros si hay faltas. Entonces, podemos ver también cómo dice, perdonen a todo el que los ofenda. Esto quiere decir que sin duda va a haber ofensas, o sea, no estamos exentos de que nos ofendan, ni tampoco de nosotros ofender a los demás, ya lo habías dicho, sea intencional o no. O no intencional. Pero lo llegamos a hacer, ¿no? Dios sabe que la perfección no está de este lado de la eternidad. Y yo creo que esta parte es algo que debemos de entender, que nosotros fuimos perdonados, ¿no? Así como nosotros fuimos perdonados, entonces nosotros podemos pasar por alto las faltas de los demás, porque muchas veces ni siquiera son en contra de nosotros, ¿no? Sí, ¿no? Creo que lo que tenemos que entender es que la principal falta siempre es contra el Señor, sí, ¿no? Así y a veces a nosotros queremos ponernos primero, es que me ofendió, no, esto yo no lo creía de él, ¿no? Entonces, no creí que fuera capaz. Sí. Por Dios, pues es igual de pecador que yo. Sí, entonces, pues ¿para qué nos ponemos en primera fila, no? Sí. El Señor es el primero que ofendemos y lo leíamos en el versículo, hay que restaurar, no juzgar. Así es, ¿no? Y otro asunto que quiero mencionar es que si bien es cierto que algunas veces nos ofenden, en algunas otras ocasiones ni siquiera la ofensa es para nosotros, ¿no? Pero nos comportamos como la vecinita chismosa que está todo el día en la ventana viendo qué hacen los demás, ¿no? O sea, a lo mejor yo me siento hasta atrás, ¿no? Bueno, ya no me siento hasta atrás, pastor, ya me siento hasta adelante. Bueno, a lo mejor alguien se sienta hasta atrás,
¿no? Y de repente se da cuenta que alguien hizo una cara mala, ¿no? Ujú. O sea, del otro lado del auditorio, ¿no? Y le hizo la cara mala a otra persona, ¿no? Y lejos de que la persona a la que le hicieron la cara se ofendiera, el que lo vio desde el otro lado del auditorio dice, ay, ese que está haciendo esas caras, si estamos en la alabanza, estamos en la adoración, ¿cómo no pone atención? Yo diría, bueno, ¿y tú cómo te diste cuenta? Sí, ¿No? sí, Pero sí. el asunto es ese, que nos hacemos los ofendidos muchas veces con cosas que ni nos competen, como Ujú. vecinitas chismosas, ¿no? Pero perdón por lo de vecinitas chismosas, no estoy aludiendo a nadie, ¿eh? Entonces, cualquier parecido con la realidad es mera Mera coincidencia. No, no es cierto. Entonces, pero la Biblia es clara cuando nos dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Imagínense esto, Él siendo limpio y sin mancha, siendo el más ofendido, nos Sí, perdonó. sí. Entonces, ¿por qué nosotros queremos tomar el papel de jueces, no? O sea, como que algo no hace lógica ahí. Ujú. Entonces, esta es la última pregunta, ¿no? Y es una pregunta para que cada uno de nosotros reflexionemos, ¿no? O sea, Sí. sin mirar al otro, sino cada uno ver a nuestro interior, ¿no? Sí. Pero el asunto aquí de este capítulo no es que queramos criticar o aludir a alguien en específico, ¿no? Porque ninguna iglesia es perfecta, ¿no? Ujú. Ninguna iglesia es libre de pecado, ¿no? Entonces, así llegamos al final de este episodio, más otros, menos yo, y tengamos en cuenta que si en algún momento pasa por nuestra mente, necesito una iglesia sana a donde ir, tenemos que detenernos a orar y preguntarnos con honestidad, ¿realmente necesitamos buscar otra iglesia? ¿O necesitamos empezar a vivir más en la práctica de los unos a los otros, ¿no? Sí. Porque una iglesia sana no es la que aparenta perfección, sino la que anhela la santidad, la que abraza la gracia y el amor y practica la misericordia en verdad. Entonces, recuerden que todos somos simples mortales con una necesidad profunda de misericordia. Gracias por quedarse hasta el final. Nos encontramos en el próximo episodio el día lunes, donde seguiremos caminando entre mortales. Hasta la próxima.